Tuve la oportunidad y el honor de entrevistar a uno de los personajes del medio televisivo y periodístico más querido y respetado del país, Eduardo Rodríguez Yoliti, periodista, abogado y locutor. Eduardo Rodríguez tiene una hermosa familia constituida por su esposa, hijos y mascotas. Todo el que lo sigue sabe que es una persona amante de los animales, en especial de los perros. También sabe que es una persona muy agradable, educada y que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Entre sus hobbies está compartir con su familia, sus hijos y sus mascotas. También le gusta pintar, aunque no lo hace de manera profesional. En la entrevista nos comentó sobre la versatilidad del comunicador social, de la importancia que éste representa para la sociedad y sobre las entrevistas más memorables que ha realizado en más de 30 años de carrera profesional. Ahora los invito a que disfruten de la entrevista con Eduardo Rodríguez Yoliti. Hola, buenos días. Hoy me encuentro con el señor Eduardo Rodríguez Yoliti, quien es periodista, locutor y abogado. Buenos días, ¿cómo está hoy? Muy complacido por este abordaje tuyo y un saludo a todos quienes nos están viendo en este momento. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Bien, cuénteme, señor Eduardo, ¿qué fue lo que le impulsó a estudiar comunicación social? Yo creo que inicialmente el ejemplo que vi en mis padres, dos grandes comunicadores. Mi mamá me enseñó la comunicación espontánea, abierta, popular, y mi papá también. La manera en que yo veía cómo ellos se relacionaban con la gente, con la vecindad, con ese otro que hace una vida en común, eso me apasionó. Y dentro de esa relación comunicacional con todo el mundo me atraía que mi papá y mi mamá eran respetables y por eso eran queridos, por ser buenas personas. Y eso me llevó a prestarle mucha atención a los procesos comunicativos interpersonales, hasta que después conocí la radio de niñito por una señora que trabajaba en la casa y escuchaba radionovelas y transmisiones deportivas, y después fui un gran observador, un niño muy curioso con la televisión, incluyendo la vez que descubrí al gran Remy Ottolina. Todo eso me sedujo y de alguna manera fue el inicio de lo que soy hoy. ¿Y me podría hablar un poco sobre la versatilidad del comunicador social? ¿Cuáles son esas áreas que puede abarcar uno como comunicador social? Es una gran pregunta también porque yo creo en eso, tenemos que ser versátiles y es lo que manda en estos tiempos, pero que sea una versatilidad con propósito, coherente, una versatilidad para saber leer, para saber escribir, para saber hablar, para saber improvisar, para entender las distintas plataformas y herramientas que tenemos hoy a disposición para comunicar, versatilidad para saber cómo asumir el mensaje según el momento, el lugar y el tipo de público al que quieres llegar. Hay que darle propósito y sentido a nuestro rol. Cuando me hablas de versatilidad, y es una palabra que me encanta porque yo me siento versátil, es que vayamos mucho más allá de la información, vayamos al análisis, a la contextualización, que es darle herramientas a la gente para que intente entender aquello que cree saber. Mi gran sugerencia en este aspecto: no se concentren solo en informar, vayan mucho más allá. Esto es mucho más profundo. Somos una profesión todavía muy joven. La primera escuela de periodismo en Venezuela fue por allá, creo que en el 47-48, la UCB. Es decir, todavía estamos cuajando como profesión. Y la versatilidad tiene que ser un aspecto importante. Antiguamente, por ejemplo, en mi caso, quien leía noticias era solo eso. Quien hacía entrevistas era solo eso. Quien hacía reportes o reportajes desde la calle era solo eso, el reportero. Quien editaba era solo eso. El mundo va hacia la versatilidad. Es muy importante en este medio, es lo que me han dicho siempre en la carrera, desde que empecé. Hay que ser versátil, pero siempre hay que confiar, verificar la fuente. Así es.
Señor Eduardo, de todas las entrevistas que ha hecho, porque ha hecho muchísimas, yo he sido testigo de muchas, las he visto por televisión, ¿cuál ha sido esa entrevista que lo ha marcado, que cuando la recuerda, usted dice, oye, esta me marcó? Bueno, imagínate lo que me cuesta darte una respuesta a esta pregunta porque tengo muchos años haciendo muchas entrevistas diarias. Te voy a sorprender, porque esa jerarquización puede venir sobre el rango de una persona. Bueno, evidentemente yo entrevisté 5 veces a Chávez en un ambiente polarizado, país detenido, entrevistas muy exigentes, como he entrevistado, por ejemplo, a un premio Nobel de la Paz como Oscar Arias, que a mí me emocionó mucho esa entrevista, sobre todo por el contexto de aquel momento para él. Pero las entrevistas que más me conmueven son las entrevistas, fíjate, no te voy a decir ni siquiera de personalidad, las entrevistas de humanidad. Yo soy profundamente humano, soy sensible, soy humanista, humanizante. Mi servicio es de inclusión, de construcción y de solución, y nada me apartará de allí, porque después de más de 30 años, todos los días en vivo, haciendo información por radio y televisión, uno tiene un cuero muy duro. Y ese ha sido siempre mi propósito, al costo que sea, en un país polarizado. Las entrevistas que más me han conmovido son las entrevistas humanas, que reflejan ese país que amo profundamente, ese país profundo en el que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gran mayoría de los venezolanos sepamos cómo somos los venezolanos y cómo es Venezuela. Yo recuerdo, yo creo que se llama Antón Marquiegui, oye, un hombre formado en la línea religiosa, que me dio una entrevista increíble, muy hermosa. Yo recuerdo un hombre que había sido religioso incluso. Recuerdo que me llamaban periodistas de otros canales para pedirme el teléfono de él. Fue una entrevista donde pocas preguntas hice. Cuando el entrevistador está hablando algo importante, perdón, el entrevistador casi no interviene. Porque aquí lo importante es el invitado, es la noticia. Nosotros somos coadyuvantes, somos facilitadores. Y según su opinión, ¿qué tan necesarios somos los comunicadores sociales en la sociedad? Cuanto más difícil sea la situación, más necesarios somos. Si la vida fuera un paraíso, los comunicadores no seríamos necesarios. Así lo veo yo. Pero claro, en la versatilidad, en los distintos campos en los que nos vamos desarrollando, hoy en día hay mucho que hacer en la publicidad, en la comunicación corporativa, de relaciones públicas. Se ha ampliado el abanico de escenarios posibles para que trabajemos, pero en lo referente a la información, estamos, vuelvo al tema que te decía, estamos para solucionar, estamos para ser parte de la solución. No me gusta el periodismo que se dedica solamente a meter el dedo en la llaga y a vivir de eso. Tenemos que ser constructivos. Es parte, o sea, de esa versatilidad de alma, de talento, de propósito, la tenemos que poner al servicio de las causas colectivas. Y eso es estar del lado de la solución. Estoy muy de acuerdo con usted. Y por último, ¿qué opina usted de la gente que dice que para ser un comunicador social uno debe ser una persona extrovertida desde el inicio y que debe salir en televisión sí o sí, así uno no quiera? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy un ejemplo. Yo fui un niño y un adolescente bastante tímido. Yo recuerdo cuando Napoleón Bravo dijo, yo soy tímido. Yo recuerdo cuando el papá de Luis Chatén me dijo, cuando veo y escucho a mi hijo, me pregunto si es el mismo que conozco, porque Luis es tímido. Y una vez se lo dije a Chatén, ¿quién puede imaginarse que Chatén sea tímido? Nadie. Yo creo que es todo lo contrario. Y una vez se lo planteé porque conocí a su papá, que tenía un taller de latonería, por cierto, que en paz descanse, el señor murió. Y entonces Luis me dijo, bueno, no tanto tímido, soy introvertido, porque hablo tanto cuando estoy al aire que cuando termina mi programa voy a un proceso de introspección.
y prefiero escuchar que hablar. Y con esto cierro. Amigos comunicadores, porque a ustedes ya los considero comunicadores y colegas. Más importante que hablar y hacer es ver y escuchar. Ver y escuchar. Si vemos, si escuchamos, es decir, si atendemos el mensaje del otro antes de nosotros hablar y hacer, hablaremos y haremos mejor. Como diría Ismael Cala, el poder de escuchar. Por eso una vez incluso Vladimir Villegas me dijo, concha Eduardo, yo he aprendido de ti en que hay que dejar hablar al invitado. Hay que dejar que él exponga su posición. Eso no quiere decir que uno sea de palo, de madera y no está así estático y no interviene. No, pero preguntar es un arte. Repreguntar es un arte. Interrumpir es un arte. Hacer un inciso es un arte. Tomar una respuesta de tu entrevistado para llevarlo a un tercer terreno que no estaba previsto en tu cuestionario es un arte. Escuchar siempre te va a permitir lograr una mejor entrevista, una mejor lectura del mensaje. Muchas gracias por la entrevista, gracias por aceptar mi invitación, ha sido un honor. He sido fan de ustedes desde chiquita, de verdad, mi abuela y yo veíamos todas las mañanas su noticiero, o sea, era casi que veíamos Venevisión por Wow. usted, de verdad, muchas gracias por venir aquí, por permitirme conocerlo un poco más y hablar un poco más con usted. Bueno, me emociona profundamente eso que me dices, porque hace nadita yo estaba como tú, lleno de sueños como todavía los mantengo. No se deben acabar los sueños. Y precisamente empezando. Y muchachos, porque todavía lo hago, y lo hago delante de ustedes que vienen detrás de mí. Nunca dejen de ver y escuchar. Es la única manera de aprender. Se aprende más viendo y escuchando que hablando y haciendo. Las mejores lecciones se aprenden así. Así que la vida es un proceso de aprendizaje inacabable. Me emociona lo que me dice, porque fíjate, cuando yo empecé nadie me hablaba de su abuelita. Y ahora mucha gente me dice, mi abuelita es tu fan. Bueno, porque el tiempo pasa, ya no soy un niño, aunque me sigo sintiendo niño en un cuerpo de adulto. No dejen de soñar. Un gran gusto conocerte. Bueno, y espero que nos sigamos viendo en tu proceso de crecimiento. Así va a ser. Y que el profe o la profe le ponga 20 puntos por este trabajo. Amén. Aquí entre tú y yo. Así sea. Muchas gracias. Un placer. Eduardo.